Buenos días, jóvenes. El tema del día de hoy se llama transformación del lenguaje común al lenguaje algebraico. Vemos pues que en el extremo del pizarrón hay dos enunciados, los cuales ahorita vamos a debatir. Principalmente, de lo que se trata esto es de convertir las palabras o nuestro idioma, que hablamos español todos, espero, ¿verdad? Algunos hablan otros idiomas, pero nosotros nos vamos a referir al español. Y eso lo vamos a transformar en un lenguaje matemático. Aquí le vamos a llamar lenguaje algebraico. ¿Por qué? Porque viene siendo parte del álgebra. Y como recordamos, el álgebra se refiere a la aplicación de las matemáticas a través de números y letras. ¿Sí? En este caso, pues siempre nos vamos a hacer referencia o vamos a recordar con algo algebraico a algún término que tenga una X. Y entonces aquí aparece el primer concepto en el término o en el lenguaje algebraico. Esto se va a conocer como un número. Y lo que le hagamos a este número es lo que vamos a modificar en nuestro lenguaje y también en el lenguaje algebraico. En la hoja que les estoy mandando en la plataforma vienen escritos algunos trucos o algunos términos que ya están preestablecidos y que son fáciles de recordar o que son como tips que yo les doy. ¿Sí? El primero de ellos o el más común es el doble de un número. Al referirnos al doble, al triple, al cuádruple, quíntuple, o cuando decimos dos veces un número o tres veces un número, siempre nos hacemos referencia a una multiplicación, de maneras que voy a tener el número que me digan, ejemplo, el triple, pues el triple se refiere a 3, ¿verdad? Entonces tengo un número, el triple de qué cosa, pues el triple de un número, el triple de un número lo voy a poner 3 paréntesis y el X. Este es el triple de un número. ¿Sí? Vamos a observar los paréntesis. Aquí dice el triple de, ¿qué cosa? Y lo vamos a poner un número. Porque lo que te diga a continuación del de es lo que vamos a modificar o lo que se está multiplicando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo el triple de un número. Yo puedo tener el triple de dos números. El triple de la suma. El triple de la resta. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a basarnos primeramente en el enunciado, en la palabra que está escrita aquí, el triple de. Ahora, como no tienes operaciones dentro del paréntesis, y ya sabemos que el paréntesis, si no hay un signo, es multiplicación, este triple de un número es lo mismo que se escriba así a que lo escriba así. ¿Ok? El doble de un número entonces va a ser el doble de un número. Ahora, si yo digo la suma de dos números, ¿cómo le hago? Pues si yo no le voy a poner X más X. ¿Son dos números, profe? No, no son dos números. Aunque la X pueda tomar diferentes valores, en este caso estamos haciendo alusión a que este número es igual que este número. Entonces tenemos que distinguirlos. ¿Cómo los vamos a distinguir? Pues yo le voy a poner otra letrita aquí. X más P. Son dos números. Profe, ¿por qué no le puso Y? Porque no quise. Puedes ponerle la letra que tú quieras. A final de cuentas, se trata de diferenciar dos números. Yo pude haber utilizado otra letra para referirme a ese primer número. Yo puedo ponerle Q. Y aquí yo estoy diciendo la misma, la suma de dos números. ¿Sí? Entonces se trata de ir viendo qué es lo que te está pidiendo el enunciado. Y cuando hablamos de un número, pues puede tomar el valor de cualquier letra. Generalmente, o para la mayoría de los casos que estamos hablando de álgebra, empezamos por la X, es lo más común, en todas partes lo vas a encontrar con X. Habrá algunas otras cosas donde encuentres otras letras, y eso por ejemplo en física se utiliza mucho cuando utilizamos fórmulas, ¿no? Porque cada letra va a tener un significado. Ejemplo, la P para matemáticas y para física también se refiere al perímetro. La Q se refiere a la carga eléctrica. La R se refiere a radio. Y esas letras pueden tomar el valor de un número, ¿verdad? Y es una variable. Pero aquí vamos a ver qué es lo que nos está pidiendo. Ahora, esta es la parte de la multiplicación. Sí, el doble, el triple, el cuádruple, el quíntuple. O 5 veces un número o 15 veces un número. 15 veces un número se escribe 15 veces Y. O 15 veces
S. O 15 veces P. ¿Por qué? Es un número. 15 veces ese número. Ok. Esto es lo mismo que si yo tuviera los paréntesis, como en el primer ejemplo. En el caso de que el enunciado no termine ahí tan corto. Vamos a ver cómo sería otro ejemplo. Ya sabemos que un número puede ser cualquier letra. Ok. Si te dicen el doble, perdón, vamos a ver. Si te dicen la suma de dos números, ya tenemos que yo voy a empezar pues con la X porque es más fácil o es más común, ¿verdad? La suma de dos números. Pero si te digo el triple de la suma de dos números, rayos, no voy a poner el triple de la suma de dos números. Eso no es el triple de la suma de dos números. Este dice el triple de un número más otro número, ¿sí? Para que yo dijera el triple de, recuerden que vamos a utilizar los paréntesis. Entonces voy a tener el triple de, abro paréntesis y luego lo que sigue, la suma de dos números. El triple de, vamos a escribir 3 y los paréntesis. Y si yo le pongo aquí la diferencia entre un número y 10. Rayos, pues ya se complicó. La diferencia significa que es resta. En matemáticas la diferencia es la resta y la adición es la suma. Entonces si yo tengo la diferencia entre un número y 10, quiere decir que un número tiene una diferencia con el 10. Si yo hubiera puesto la diferencia entre dos números, entonces yo pongo la diferencia entre dos números, ¿sí? Y entonces, esto es como desglosándolo, ¿no? Separando el triple de y el resto del enunciado. Ahora vamos a ver la frase ya compuesta o la expresión en el lenguaje algebraico sería el triple de la diferencia entre un número y 10. ¿Sí? Así sí sería el triple de, recordando usar los paréntesis. Ahora, ustedes pueden ponerle pausa al video donde se vayan trabando, lo regresan, lo pueden tomar notas, pueden ir escribiendo. De todas maneras, en el ejercicio que les dejo en la plataforma hay muchos ejemplos de este tipo de situaciones y ustedes van a resolver los que vienen ahí sin resolver, lógicamente. Hay varios tips y varias, ya como un glosario de diferentes términos. Bueno, si yo busco y digo la mitad de un número, cuando hablamos de mitades es lo contrario del doble. La mitad se refiere a una división. La tercera parte se refiere a una división. La cuarta parte se refiere a una división. Cada que hablamos de partes o mitades o tercios o cuartos, pues nos hacemos referencia a una división. Entonces yo digo la cuarta parte de. Esto significa que de aquí es una cosa que vamos a hacer y luego después del de viene el resto del enunciado, que es a lo que vamos a modificar. Yo puedo decir la cuarta parte de 5. Sale. ¿Cómo lo voy a representar la cuarta parte de 5? Pues la cuarta parte se refiere a una división, ¿sí? Donde en la parte superior estamos dividiendo algo. ¿Qué es lo que vamos a dividir? Pues después del de nos va a decir qué es lo que vamos a dividir. En este caso es 5, ¿sí? Si yo digo la cuarta parte de un número, entonces yo tengo la cuarta parte de un número, pues pongo un número o pongo una letra, ¿verdad? Porque recordemos que cuando decimos un número y no especificamos cuál número es, vamos a utilizar una letra. Si yo digo la cuarta parte de la suma de dos números, la cuarta parte de la suma de dos números, pues empezamos por la cuarta parte de, y luego dice la suma de dos números, la suma de dos números. Voy a sumar dos números. Como no sé cuáles son, yo le voy a poner letras distintas, ¿sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Espero que sí. Y si no, pues regresen el video
y vuelvan a checar los datos. Ok, vamos a complicar un poquito la situación. Ya no tenemos la cuarta parte de. Tenemos 5 séptimas partes de un número. Las 5 séptimas partes. Generalmente lo voy a escribir con letra, ahorita se me pasó y lo puse con número. Pero cuando decimos las 5 séptimas, quiere decir que son 5 séptimas partes de. Aquí hacemos la mención. Aquí están nuestras 5 séptimas partes de. ¿De qué son las 5 séptimas partes? De un número, ¿sí? Yo voy a elegir la letra N. Y esto es lo mismo que yo tuviera 5n sobre 7. O 5x sobre 7. O 5y sobre 7. ¿Por qué? Porque es un número. Ya lo han de ir captando, ¿no? Entonces, así se resuelve. Si yo digo las 3/4 partes de la suma de dos números, las 3/4 partes de, ya tenemos la primera enunciado, y luego el segundo dice la suma de dos números, pues yo sumo dos números, n más m, ¿sí? Y así lo dejamos. Ok, vamos avanzando. Ya casi tenemos todo cubierto. Ya sabemos cómo se expresan las divisiones, cómo se expresan las multiplicaciones, cómo se expresan las sumas y cómo se expresan las restas. ¿Qué nos faltan? Pues los exponentes. Cuando referimos un exponente decimos que un número al cuadrado. Un número al, cuando referimos el al, se refiere a una potencia. Entonces vamos a tener una x y vamos a tener como si tuviéramos un paréntesis aquí en el exponente. Obviamente estos no los vamos a poner, simplemente lo hago para que sea como parte de la fórmula o el recetario. Entonces decimos un número al cubo. ¿Cómo es un número al cubo? Pues ya deben de saber que el número al cubo es el exponente 3, entonces le pongo aquí un 3. Y esto es el formulario, pero la respuesta es esto de aquí, ¿no? Si yo digo un número al cuadrado, pues voy a poner un número al cuadrado, significa 2, y ya ponemos x a la 2, ¿sí? Si yo digo un número a la quinta potencia, ya tenemos la palabra potencia. Potencia es lo mismo que exponente. De manera que si yo digo un número a la quinta potencia, nos referimos a un número que está elevado a la quinta potencia. Y el resultado debe ser esto. No es necesario que hagan este paso es parte de mi explicación. Ustedes, yo lo que necesito es este de aquí, que entreguen eso. Ahora, como ya vimos las potencias, ¿qué es lo contrario de la potencia? ¿Qué es lo contrario del exponente? Pues lo contrario del exponente son las raíces. Entonces, ya es lo último que nos falta por ver. Vamos a ver, ya tenemos un número, suma, resta, multiplicación, división y potencia. El contrario de la potencia es la raíz. Y entonces decimos la raíz cuarta de... Sabemos que hasta aquí va a ir un enunciado. Aquí es como si fuera una coma y nos dice qué es lo que continúa. La raíz cuarta de la suma de dos números. Perdón mi dislexia. Dos números. Pues vamos a tener la raíz cuarta. La raíz cuarta. Vamos a tener una raíz. Dice la raíz. Y luego nos dice el número que va a ir fuera de la raíz. Esta es cuarta, no es cuadrada. Sí, es diferente. Cuarta significa que son 4 y lo vamos a poner aquí. La raíz cuarta. Si yo digo la raíz quinta, será así. La raíz sexta será así. La raíz quinceava, pues le vamos a poner un 15. ¿Sí?
Así vamos a ir expresando las raíces. Ahora dice, la raíz cuarta de la suma de dos números. Esa está fácil, ya lo sabemos que la suma de dos números va a ser un paréntesis. Y voy a poner dos números sumándose. La raíz quinceava de la diferencia de dos números. La diferencia es una resta. La raíz cuarta de, la raíz sexta de, perdón. La raíz sexta de la suma de un número y 15. Ándale, ya me la cambió. La suma de un número y 15. Sale, sopas y sas. Entonces ya tenemos cubierto prácticamente la base de lo que es la transformación. Vamos a entender que un número, siempre que hablamos de números, nos vamos a referir a una letra porque no sabemos cuál es ese número. Si supiéramos que cuál número sería, pues ya no tendría el caso de decir la suma de dos números. Yo diría la suma de 15 y 6, porque ya sé cuáles números son. Por lo siguiente, ya sabemos, si se dice suma, pues le ponemos un más. Si dice adición, ponemos un más. Si dice resta, ponemos un menos. Si dice diferencia, ponemos un menos. Los exponentes, los cuadrados, las raíces. Y por último, como reto, pues ustedes ya deben de poder resolver estos dos enunciados que dejé desde el principio. ¿Y por qué los dejé desde el principio? Porque ustedes van a resolverlos. Obviamente, ahorita en este momento tienen que pausar el video. Y yo les voy a poner la respuesta. Pero deben de tratar de adivinar cuál es el resultado de estos dos enunciados. No es lo mismo, pero es igual. Pareciera, ¿no? Ahora sí, pausen el video. Ya lo despausaron, qué bueno. Entonces el resultado de la primera dice, el triple de un número al cuadrado. El triple de, y yo voy a poner dentro del paréntesis un número al cuadrado. Que no es lo mismo de el cuadrado de el triple de un número. No es lo mismo, porque en este caso nos dice que primero vamos a hacer lo de los paréntesis, lo vimos en la jerarquía de las operaciones. Vamos a elevar al cuadrado primero el número y luego vamos a multiplicarlo por 3. Y en este otro caso dice que primero se multiplica el 3 por este número y ese resultado lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces, por mi parte ha sido todo. Si tienen dudas, ya saben que estamos en contacto por vía Messenger. Y sin más por el momento, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.